Evangelio de hoy. Domingo 28 de septiembre del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 16, versículo 19 al 31. En aquel tiempo, dijo Jesús a los fariseos. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino. Y banqueteaba espléndidamente todos los días. Un mendigo llamado Lázaro, cubierto de llagas, estaba acostado a su puerta, deseando saciarse con lo que caía de la mesa del rico. Pero además, los perros venían a lamerle las llagas. Sucedió que el mendigo murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. El rico también murió y fue sepultado en el Hades. Estando en medio de los tormentos, levantó los ojos y vio a Abraham de lejos, y a Lázaro en su seno. Entonces, gritando, dijo: Padre Abraham, ten piedad de mí y manda a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y me refresque la lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le respondió: Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en vida. Y Lázaro, igualmente, males. Ahora él es consolado aquí, mientras que tú eres atormentado. Además, entre nosotros y vosotros se ha fijado un gran abismo. De modo que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pueden pasar hasta nosotros. El rico insistió: Te ruego entonces, Padre, que lo mandes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos. Que les dé testimonio, para que no vengan también ellos a este lugar de tormento. Abraham le respondió: Tienen a Moisés y a los profetas. Que los escuchen. El rico dijo: No, padre Abraham. Pero si un muerto va a ellos, se arrepentirán. Abraham le dijo: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán aunque resucite un muerto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La parábola del rico y Lázaro. La parábola del rico y Lázaro, que se encuentra en el Evangelio de Lucas, es una de las enseñanzas más profundas y desafiantes que Jesús ofreció a sus oyentes. En este relato, se nos presenta un contraste marcado entre dos personajes. Un hombre rico que vivió en lujo y confort, y un mendigo llamado Lázaro que vivió en la pobreza y el sufrimiento. A través de esta parábola, Jesús no solo aborda temas de justicia y compasión, sino también la condición humana frente a la vida, la muerte y la eternidad. La reflexión sobre este pasaje invita a una profunda introspección sobre nuestras actitudes hacia los demás, nuestras prioridades en la vida y nuestra relación con Dios. La figura del rico, un retrato de egoísmo y avaricia. El rico de la parábola, cuya vida está marcada por la abundancia y el lujo, es el primer personaje que debemos analizar. A lo largo de la narración, no se menciona su nombre, lo que podría ser un indicio de que Jesús quiere que lo veamos como un símbolo de la actitud egoísta que prevalece en muchos en la sociedad humana. Este hombre vivió rodeado de riquezas, sin preocuparse por las necesidades de aquellos que lo rodeaban, y especialmente de Lázaro, quien yacía a las puertas de su casa, sufriendo de hambre y enfermedades. La parábola no nos dice que el rico haya cometido actos explícitos de maldad.
Pero su pecado radica en su indiferencia hacia el sufrimiento ajeno. El pecado de este hombre no es solo la acumulación de riquezas, sino la falta de compasión y la incapacidad de ver más allá de su propio confort. Este rico es un reflejo de una mentalidad que se ha vuelto común en nuestra sociedad. La tendencia a concentrarnos en nuestras propias necesidades y deseos, ignorando o incluso justificando el sufrimiento de los demás. En su lujosa vida, el rico vivió como si el mundo girara solo en torno a él, como si el dolor y las injusticias de aquellos a su alrededor no fueran de su incumbencia. Aquí se nos presenta una crítica contundente a la avaricia y al egoísmo, dos vicios que deshumanizan y que ciegan al individuo ante el sufrimiento de los demás. Jesús no condena la riqueza en sí misma, sino la actitud de indiferencia que puede acompañar a quienes tienen más de lo que necesitan. La riqueza, cuando no es compartida con generosidad y justicia, se convierte en un obstáculo para la verdadera vida cristiana. La figura de Lázaro, el sufrimiento como puerta a la gloria. Por otro lado, Lázaro es el personaje que se encuentra en el extremo opuesto. Un mendigo, cubierto de llagas, que sufre a las puertas del rico. Lázaro no tiene nombre en el sentido humano, pero es conocido en el reino de los cielos. Su pobreza y sufrimiento, sin embargo, no son una condena final, sino una puerta abierta a la salvación. Cuando Lázaro muere, es llevado por los ángeles al seno de Abraham, un símbolo del consuelo y la gloria que espera a los justos. Este contraste resalta uno de los temas fundamentales del cristianismo: la promesa de consuelo y gloria para aquellos que sufren y son humildes, mientras que aquellos que viven con orgullo y egoísmo en este mundo tienen que enfrentarse a la justicia divina. Lázaro, al igual que muchas personas que viven en la pobreza y el sufrimiento, podría ser visto en el mundo como un ser olvidado, rechazado y menospreciado. Sin embargo, el mensaje de Jesús es claro. En el reino de Dios, los últimos serán los primeros. La pobreza de Lázaro no es una virtud en sí misma, sino que es un sufrimiento redentor que, a través de la fe, lo coloca en un lugar privilegiado en el reino de Dios. El sufrimiento de los pobres no es indiferente a Dios. Al contrario, Dios los acoge en su seno, dándoles la esperanza de una vida plena y eterna, donde no existe más dolor ni necesidad. Jesús, al narrar esta parábola, da un mensaje de esperanza a los marginados y desposeídos, recordándoles que su sufrimiento no es en vano. La muerte y el destino eterno, la reversibilidad de los roles. La muerte de ambos personajes marca un punto crucial en la parábola. El rico, que en vida se consideraba poderoso y seguro, se encuentra en el tormento del Hades. Mientras que Lázaro, quien sufrió tanto en vida, ahora goza de la paz y el consuelo de la presencia de Abraham. Este giro radical subraya la enseñanza de que el valor de una persona no se mide por sus logros materiales o su estatus social, sino por su relación con Dios y su disposición a vivir en justicia y compasión. La muerte, en este sentido, no es solo el fin de una existencia terrenal, sino una revelación del verdadero destino eterno de cada ser humano.
La parábola también nos muestra la reversibilidad de los roles en el reino de Dios. Aquellos que han sido despreciados, ignorados y marginalizados por el mundo tienen un lugar privilegiado en la vida eterna, mientras que aquellos que han vivido con egoísmo y avaricia se encuentran alejados de la gloria de Dios. Este mensaje resalta la idea de que la justicia de Dios no se basa en las apariencias humanas, sino en la rectitud del corazón. La promesa del Evangelio es que, aunque en este mundo podamos experimentar la injusticia, el sufrimiento y la desigualdad, en el reino de Dios se hará justicia, y los desposeídos serán exaltados. La capacidad de arrepentirse, una oportunidad que se agota. En el diálogo entre el rico y Abraham después de la muerte, se revela un aspecto crucial de la parábola. La posibilidad de arrepentirse se agota con la muerte. El rico, en su desesperación, pide que se envíe a Lázaro para advertir a sus hermanos sobre el destino que le espera. Pero Abraham responde que ya no hay nada que hacer. Porque una vez que se ha muerto, las decisiones tomadas en vida no pueden ser cambiadas. Esta parte de la parábola es una enseñanza sobre la urgencia del arrepentimiento. Mientras estamos vivos, tenemos la oportunidad de cambiar nuestras actitudes y comportamientos, de arrepentirnos y acercarnos a Dios. Después de la muerte, no hay posibilidad de remediar lo que se ha hecho. El rico, a pesar de su sufrimiento, sigue pensando en sí mismo, queriendo salvar a sus hermanos, y no reconociendo la justicia de Dios en su propio destino. Su súplica refleja la ceguera de aquellos que, incluso cuando enfrentan la consecuencia de sus actos, no pueden entender la gravedad de su indiferencia hacia los demás. La parábola nos llama a no posponer nuestra conversión y a tomar conciencia de que nuestras decisiones tienen consecuencias eternas. El arrepentimiento debe ser algo que se viva en el presente, no algo que se deje para el futuro. Porque solo en esta vida tenemos la oportunidad de cambiar y hacer el bien. La insensibilidad del corazón humano ante la verdad. Otro punto importante de la parábola es la respuesta de Abraham al rico. Si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán aunque resucite alguien de entre los muertos. Cronómetro igual a 1300. Esta declaración resalta la insensibilidad del corazón humano ante la verdad. Incluso cuando la evidencia es clara. Aunque el rico pide que alguien vuelva de entre los muertos para advertir a sus hermanos, Abraham señala que, si no han prestado atención a las Escrituras y a los mensajes de los profetas, no serán convencidos ni siquiera por un milagro. Esto es una crítica a aquellos que, a pesar de tener acceso a la verdad divina, se niegan a escuchar y a cambiar. El mensaje aquí es claro. La verdadera conversión y cambio de vida no dependen de experiencias extraordinarias o de señales espectaculares, sino de una disposición interna a escuchar la palabra de Dios, a vivir de acuerdo con sus enseñanzas y a practicar la justicia, la misericordia y el amor. La parábola nos desafía a cuestionarnos si estamos prestando atención a los llamados que Dios nos hace en nuestra vida cotidiana, o si estamos esperando un evento dramático que nos despierte. Dios nos habla a través de las Escrituras. La Iglesia,
nuestros hermanos y hermanas. Y las circunstancias de la vida. Es nuestra responsabilidad abrir el corazón para escuchar y actuar según su voluntad. La justicia divina, la recompensa y el castigo. La parábola del rico y Lázaro nos presenta una visión clara de la justicia divina, que recompensa a los justos y castiga a los injustos. La justicia de Dios no es la justicia humana, que muchas veces se ve distorsionada por la parcialidad o la falta de conocimiento. La justicia divina es perfecta y se basa en la equidad y la misericordia. En el caso de Lázaro, el sufrimiento que experimentó en esta vida es recompensado con consuelo eterno. Mientras que el rico, que vivió solo para sí mismo, enfrenta las consecuencias de su indiferencia hacia el prójimo. Esta justicia divina es un recordatorio de que, aunque en este mundo los injustos puedan prosperar y los justos sufran, al final Dios hará justicia. La invitación a vivir en coherencia con el reino de Dios. La parábola del rico y Lázaro nos invita a reflexionar profundamente sobre nuestras propias vidas. Nos desafía a cuestionarnos acerca de nuestras prioridades, nuestras actitudes hacia los demás y nuestra relación con Dios. ¿Estamos viviendo en coherencia con los valores del reino de Dios? ¿O estamos tan centrados en nuestras preocupaciones materiales que nos olvidamos de las necesidades de los demás? La vida cristiana implica una llamada a vivir con generosidad, compasión y justicia. Y esta parábola nos recuerda que nuestras decisiones en esta vida tienen consecuencias eternas. La invitación de Jesús es clara. Amemos a nuestros hermanos, especialmente a los más necesitados, y vivamos de acuerdo con los principios del reino de Dios, sabiendo que, al final, lo que realmente importa es nuestra relación con Él y con los demás. La invitación al desapego y la generosidad. Un aspecto crucial que resalta esta parábola es la llamada al desapego de los bienes materiales. El rico, en su abundancia, vivió sin conciencia de las necesidades de quienes lo rodeaban. Este tipo de vida materialista y egoísta es una trampa común en nuestra sociedad, donde el bienestar personal se convierte en el único objetivo, sin considerar el sufrimiento de los demás. Jesús, a través de esta parábola, nos invita a mirar más allá de nuestra propia comodidad y a ser conscientes de las injusticias y desigualdades que existen en el mundo. La generosidad no es solo una acción ocasional, sino una actitud continua que brota de un corazón dispuesto a compartir lo que tiene, a ofrecer recursos, tiempo y amor a quienes más lo necesitan. El desapego de las riquezas no significa rechazar todo lo que Dios nos ha dado, sino entender que los bienes materiales no son un fin en sí mismos. El cristiano no vive para acumular, sino para compartir, para vivir en la justicia y en la misericordia de Dios. Este llamado al desapego se encuentra en las enseñanzas de Jesús a lo largo del Evangelio, donde se nos exhorta a no aferrarnos a las riquezas, sino a usar lo que tenemos para el bien de los demás, reconociendo que todo lo que poseemos es un regalo de Dios, que debe ser administrado con sabiduría y compasión. El sufrimiento y la esperanza en la vida eterna. La situación de Lázaro es un recordatorio de la esperanza cristiana ante el sufrimiento. La pobreza y el dolor que experimentó en esta vida no fueron la última palabra sobre su destino. La parábola nos muestra que
Aunque la vida en la tierra puede estar marcada por el sufrimiento, la esperanza cristiana apunta hacia la vida eterna, donde el sufrimiento cesará, y donde aquellos que han sido fieles y humildes en la tierra serán consolados. Jesús, a través de esta narración, nos asegura que, aunque en este mundo el dolor puede parecer interminable, y la justicia parece ausente, en el reino de Dios, todo será restaurado, y los que han sido injustamente oprimidos serán recompensados. Este consuelo eterno no es solo una promesa abstracta, sino una realidad vivida por Lázaro, quien es acogido por Abraham en el seno del reino. El contraste entre el sufrimiento en la tierra y el consuelo celestial refuerza la enseñanza de que el sufrimiento no es en vano, y que Dios ve, escucha y responde a los gritos de aquellos que sufren injustamente. Así, el cristiano, aunque experimenta dolor, lo enfrenta con la esperanza de que, en la eternidad, el sufrimiento será transformado en gloria. La dimensión social del Evangelio. El Evangelio de Jesús no es solo una invitación a la salvación personal, sino también una llamada a transformar las estructuras sociales y económicas que perpetúan la injusticia. La parábola del rico y Lázaro muestra cómo la indiferencia ante el sufrimiento de los demás tiene consecuencias eternas. El cristiano no puede vivir su fe en un aislamiento egoísta, sino que está llamado a comprometerse activamente con las necesidades del prójimo. En el Evangelio de Jesús, no hay separación entre el amor a Dios y el amor al prójimo. La justicia de Dios se refleja en el trato que damos a los demás, especialmente a los pobres, los marginados y los que sufren. Este es un llamado urgente para que la Iglesia y los cristianos en general no se queden en la comodidad de su fe individual, sino que vivan una fe transformadora, que se exprese en acciones concretas de solidaridad y justicia. Jesús mismo predicó que el reino de Dios no es solo una promesa futura, sino algo que debe comenzar en el presente, en la construcción de un mundo más justo y compasivo. El sufrimiento de los pobres y la indiferencia hacia ellos son temas centrales en el mensaje de Jesús. Y la parábola del rico y Lázaro nos desafía a vivir con un corazón que no solo se conmueve por las dificultades ajenas, sino que actúa para aliviar el dolor de los demás. El reino de Dios y la justicia radical. El mensaje de esta parábola también resalta el carácter radical de la justicia del reino de Dios. El reino no es como los reinos humanos, donde el poder, la riqueza y el estatus dictan la valía de una persona. En el reino de Dios, los valores se invierten. Los humildes, los sufrientes, los que han sido despreciados por el mundo, son los primeros en ser exaltados. Este enfoque radical de la justicia es una de las características más sorprendentes del mensaje cristiano. Jesús vino a proclamar un reino en el que no hay espacio para la opresión, la injusticia o la explotación. Es un reino donde los valores del amor, la paz y la compasión prevalecen sobre las estructuras de poder y control humano. Este llamado a vivir de manera radical según los valores del reino de Dios invita a cada cristiano a examinar su propia vida y sus propias actitudes hacia los demás. ¿Estamos viviendo de acuerdo con esos valores de justicia,
compasión y generosidad. Estamos construyendo el reino de Dios en nuestras vidas y en nuestras comunidades. ¿O estamos, por el contrario, perpetuando las mismas injusticias que Jesús vino a sanar? La parábola del rico y Lázaro nos desafía a vivir como auténticos discípulos de Cristo, comprometidos con la transformación de las realidades que perpetúan la desigualdad y el sufrimiento. La llamada a la conversión urgente. Por último, esta parábola nos lleva a una reflexión sobre la urgencia de la conversión. El rico, al final de su vida, se da cuenta de la injusticia de su comportamiento y de las consecuencias de su indiferencia. Pero es demasiado tarde para cambiar su destino. La parábola resalta la importancia de vivir una vida conforme al Evangelio mientras tenemos tiempo. El arrepentimiento no debe posponerse, porque la oportunidad de hacer el bien y de cambiar de rumbo se agota con la muerte. El rico, al pedir que se envíe a Lázaro para advertir a sus hermanos, demuestra que aún en su sufrimiento no ha comprendido la urgencia de la conversión. La conversión no debe ser algo que dejemos para después. Debe ser un acto presente, inmediato, que nos impulse a vivir de manera justa, amorosa y misericordiosa desde este momento. La invitación al arrepentimiento es una invitación a la vida misma. Jesús nos llama a la conversión no solo como un acto de salvación personal, sino como un acto que tiene repercusiones en la sociedad, en la construcción de un mundo más justo, solidario y lleno de esperanza. Mientras vivamos, aún tenemos la oportunidad de cambiar nuestras actitudes, de buscar el perdón y de vivir según los valores del reino. La muerte, como señala la parábola, marca el final de nuestras decisiones. Y después de ella no hay vuelta atrás. Por eso, vivir con urgencia. Hacer el bien hoy y tomar decisiones conforme a los principios del reino de Dios. Es lo que nos llama Jesús a hacer cada día. La reflexión sobre la vida eterna. La parábola de Lucas nos recuerda la fragilidad de la vida humana y la importancia de vivir en coherencia con el reino de Dios. Nos llama a ser conscientes de nuestras responsabilidades hacia los demás, a no cerrar los ojos ante el sufrimiento ajeno y a vivir con generosidad. Además, nos enseña que el destino final de cada ser humano está determinado por sus decisiones y actitudes durante la vida terrenal, y que la verdadera recompensa no se encuentra en las riquezas materiales, sino en la vida eterna con Dios. La figura de Lázaro, en su pobreza, nos ofrece una esperanza profunda, que, aunque la injusticia y el sufrimiento pueden marcar nuestras vidas en esta tierra, en el reino de Dios seremos consolados y recompensados. Por el contrario, el rico nos advierte sobre los peligros del egoísmo, la indiferencia y el apego a las riquezas. Jesús, al contarnos esta parábola, nos invita a tomar decisiones radicales que nos acerquen a los valores del reino: la justicia, la misericordia, el amor y la solidaridad. Al final, nuestra vida en este mundo es una preparación para la eternidad. Y las decisiones que tomamos aquí tienen consecuencias eternas. Vivamos, por tanto, con una conciencia clara de nuestro destino eterno, y con un corazón dispuesto a amar y servir a los demás. La paradoja del sufrimiento y la salvación. La parábola del rico y Lázaro también nos invita a reflexionar sobre la paradoja del sufrimiento
Y la salvación en el plan divino. En la vida terrenal. El sufrimiento de Lázaro parecía ser una señal de condena. Un castigo por una vida difícil y pobre. Sin embargo, en la vida eterna, ese mismo sufrimiento se transforma en gloria y consuelo. La pobreza y el dolor, lejos de ser signos de fracaso ante Dios, son redimidos en la eternidad. Por otro lado, el rico, quien parecía tenerlo todo, se encuentra en el tormento eterno, como resultado de su indiferencia y egoísmo. Esta inversión de roles en el reino de Dios nos recuerda que el sufrimiento no es un castigo divino, sino una oportunidad para acercarnos más a Dios, para depender de Él y confiar en que, a través del sufrimiento, Él puede ofrecernos una vida de gloria eterna. Este misterio del sufrimiento redentor se encuentra en muchas enseñanzas de Jesús, quien, a pesar de ser el Hijo de Dios, vivió una vida de pobreza, rechazo y dolor. El mismo Cristo, al morir en la cruz, transformó el sufrimiento humano en una vía de salvación, mostrando que el sufrimiento no es la última palabra en la vida del cristiano. La parábola de Lázaro nos recuerda que el sufrimiento temporal de los justos, cuando se vive con fe y esperanza, se convierte en la puerta hacia una vida eterna llena de consuelo y paz. Mientras que la riqueza y el bienestar en esta vida, cuando no se acompañan de generosidad y justicia, pueden conducir a la perdición eterna. La responsabilidad moral del rico ante Dios. Un aspecto fundamental que resalta esta parábola es la responsabilidad moral que el rico tenía, no solo ante los hombres, sino también ante Dios. A pesar de vivir en la opulencia y el lujo, el rico no actuó conforme a los principios de la justicia divina. Su pecado no fue necesariamente haber sido rico, sino la forma en que utilizó esa riqueza para su propio deleite, sin ningún tipo de preocupación por el sufrimiento de los demás. La parábola subraya que las riquezas no son malas en sí mismas, pero sí lo es la forma en que las usamos. El dinero y los bienes materiales, en el plan de Dios, son medios para hacer el bien, para aliviar el sufrimiento y ayudar a aquellos que tienen menos. Vivir en abundancia sin compartir lo que uno tiene con los más necesitados no solo es una irresponsabilidad ética, sino una ofensa a Dios. Este punto es crucial en la vida cristiana, ya que nos recuerda que somos administradores de los bienes que Dios nos ha dado. El rico, al no haber mostrado misericordia con Lázaro, al ignorar su sufrimiento y no utilizar sus recursos para aliviar la situación de los demás, falló en su responsabilidad de ser generoso y compasivo. De la misma manera, cada cristiano tiene la obligación de ser consciente de las necesidades que lo rodean y usar lo que tiene para promover el bien común. La parábola, por lo tanto, invita a una profunda reflexión sobre la responsabilidad que tenemos ante Dios de vivir no solo para nosotros mismos, sino para los demás, especialmente para los más necesitados. La capacidad de transformar las vidas a través del amor y la justicia, cronómetro igual a 1300. En el reino de Dios, el amor y la justicia son las bases que transforman las vidas. La parábola del rico y Lázaro nos recuerda que no es suficiente
con cumplir con nuestras obligaciones mínimas. O vivir según las normas sociales. El llamado es vivir de manera activa, promoviendo el bienestar de los demás. El amor de Dios no se limita a un sentimiento de afecto hacia los demás, sino que se traduce en acciones concretas de justicia, ayuda y apoyo a aquellos que sufren. En este sentido, la salvación no es solo algo que recibimos de Dios, sino algo que vivimos, haciendo el bien a los demás y siendo agentes de transformación en nuestro mundo. Cuando Jesús nos llama a vivir según los valores del reino, nos invita a hacer justicia, a cuidar de los pobres, a defender a los vulnerables y a compartir lo que tenemos con quienes no tienen nada. No se trata solo de vivir de acuerdo con normas éticas o religiosas, sino de vivir una vida profundamente transformadora, en la que el amor de Dios se extienda y haga justicia a través de nuestras acciones. Esta es la verdadera forma de ser discípulos de Cristo. Hacer de nuestra vida una manifestación activa de su amor y justicia en el mundo. El llamado a ver al prójimo con los ojos de Dios. La parábola del rico y Lázaro también nos llama a una profunda transformación en nuestra forma de ver al prójimo. El rico vivió su vida completamente absorto en sí mismo, sin prestar atención a Lázaro, que estaba justo a su puerta. De alguna manera, el rico no vio a Lázaro como una persona, sino como una simple presencia molesta. Un recordatorio incómodo de la desigualdad que él ignoraba conscientemente. Este comportamiento refleja una tendencia humana a cerrar los ojos ante el sufrimiento de los demás, a no ver al prójimo como hermano, sino como alguien distante, ajeno a nuestra vida. Sin embargo, Jesús nos invita a ver a los demás con los ojos de Dios, a reconocer en cada ser humano la dignidad que le ha sido otorgada por el Creador. Ver a los demás como Dios los ve implica reconocer su sufrimiento, sus necesidades y su humanidad. Esto no significa solo tener compasión, sino también actuar para aliviar ese sufrimiento y compartir lo que tenemos. La conversión del corazón cristiano comienza cuando somos capaces de mirar al prójimo, especialmente al pobre y al necesitado, con el mismo amor y compasión con que Dios nos mira a nosotros. Este es un llamado a no ser indiferentes ante las realidades de los demás, sino a vivir en una constante actitud de servicio y generosidad. El valor eterno frente a lo temporal. La parábola también pone en evidencia la fragilidad de las cosas temporales y la importancia de vivir con una perspectiva eterna. El rico disfrutó de sus riquezas, pero al final, esas riquezas no pudieron salvarlo. La vida que vivió en el confort y la abundancia terminó de manera abrupta, dejándolo en la eternidad sin nada. En cambio, Lázaro, aunque sufrió en esta vida, fue recompensado con la paz eterna. Este contraste nos recuerda que los bienes materiales, por muy importantes que sean en el plano terrenal, son temporales y finitos. Lo único que perdura es el amor, la justicia y las obras de misericordia que realizamos en esta vida. El cristiano está llamado a vivir con una mirada puesta en lo eterno, a no aferrarse a las cosas que se desvanecen, sino a invertir su tiempo, recursos y energías en aquello que tiene valor eterno.
Jesús nos invita a no acumular riquezas en la tierra, sino a acumular tesoros en el cielo, que son los frutos de una vida vivida con fe, esperanza y caridad. Esta perspectiva eterna cambia completamente nuestra forma de vivir, pues nos lleva a valorar las cosas que verdaderamente importan: la relación con Dios, la justicia, la compasión y el servicio a los demás, el testimonio de los profetas y el llamado a la conversión. Abraham, en la parábola, dice que si los hermanos del rico no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán aunque alguien resucite de entre los muertos. Este comentario subraya la importancia de escuchar la palabra de Dios y de responder a ella antes de que sea demasiado tarde. Los profetas y las Escrituras han transmitido la verdad sobre lo que significa vivir de acuerdo con los valores del reino de Dios. Y es nuestra responsabilidad escuchar y actuar según ese mensaje. Incluso los milagros más impresionantes no pueden sustituir la necesidad de una conversión genuina y de un compromiso sincero con la justicia y la misericordia. La parábola nos recuerda que la salvación no es un evento espectacular o un milagro impresionante, sino una respuesta diaria al llamado de Dios. Al igual que los hermanos del rico, debemos escuchar las advertencias que se nos dan a través de las Escrituras, la Iglesia y la enseñanza de los profetas. No podemos esperar a que algo extraordinario ocurra para cambiar nuestras vidas. El momento de la conversión es ahora. El mensaje de la parábola es urgente. No dejemos pasar el tiempo sin tomar decisiones que reflejen el amor y la justicia de Dios. El llamado a una conversión profunda y radical. La parábola del rico y Lázaro nos invita a una conversión profunda y radical. Una transformación que afecta no solo nuestros comportamientos externos, sino el corazón mismo. El rico no fue condenado por ser rico, sino por su indiferencia ante el sufrimiento de Lázaro. Por vivir una vida que solo giraba en torno a sí mismo, sin considerar las necesidades de los demás. La verdadera conversión no implica simplemente cambiar de comportamiento en forma superficial, sino una renovación interior que nos lleve a amar a los demás con un amor activo, que nos impulse a ser más generosos, más compasivos y más sensibles al dolor ajeno. Este tipo de conversión radical requiere que nos cuestionemos a fondo sobre nuestras prioridades y nuestros valores. ¿Qué es lo que realmente importa para nosotros? ¿Estamos viviendo de acuerdo con el Evangelio? ¿O solo estamos siguiendo una rutina religiosa que no impacta nuestras decisiones diarias? La conversión que Dios nos llama a experimentar es la que nos lleva a renunciar a nuestro egoísmo y a vivir para los demás. A reconocer en el prójimo a una persona digna de amor y respeto. Esta conversión es urgente, porque la vida no espera. La parábola nos recuerda que las decisiones que tomamos en esta vida tienen repercusiones eternas. Y debemos estar preparados para cambiar ahora, sin posponer nuestra respuesta al llamado de Dios. El cristiano y el uso de los bienes materiales. Un tema recurrente en las enseñanzas de Jesús es el uso correcto de los bienes materiales. La parábola del rico y Lázaro es un claro ejemplo de cómo el cristiano debe usar las riquezas y los bienes que Dios le ha otorgado. El rico no fue condenado por tener riqueza, sino por no compartirla con el necesitado. Jesús, a lo largo de su vida,
Enseñó que los bienes materiales son un medio para alcanzar el bien común y que el cristiano no debe aferrarse a ellos de manera egoísta. El dinero, los bienes y los recursos no deben ser un fin en sí mismos, sino herramientas para el servicio, para la justicia y para aliviar el sufrimiento de los más necesitados. La actitud cristiana hacia los bienes materiales es de uso responsable y generoso, entendiendo que todo lo que tenemos proviene de Dios y debe ser utilizado para el bienestar de la comunidad. Aquellos que tienen más tienen la responsabilidad de compartir con aquellos que tienen menos. El Evangelio nos invita a vivir con las manos abiertas, dispuestos a dar, a compartir, a ofrecer, sabiendo que lo que damos, lo damos a Dios mismo. Este es el camino de la verdadera libertad. Porque el que vive para acumular riquezas se esclaviza a ellas, mientras que el que vive para compartir y servir se libera de la avaricia y el egoísmo. La importancia de la fe en la vida cristiana. En la parábola, vemos que el rico no fue castigado por ser rico, sino por su falta de fe y su ceguera ante el sufrimiento de los demás. La fe auténtica en Cristo no se limita a un simple acto de creencia intelectual, sino que transforma nuestra manera de vivir, de relacionarnos con los demás y de ver el mundo. Jesús enseña que la fe verdadera se traduce en obras de justicia, cronómetro igual a 130, 0, misericordia y amor. Si realmente creemos en Cristo, si realmente vivimos en comunión con Él, nuestra vida debe reflejar esos principios divinos. La fe cristiana es una fe que nos impulsa a salir de nosotros mismos, a mirar a los demás con los ojos de Dios y a comprometernos con los valores del reino de Dios. La fe verdadera no es estática ni pasiva, sino dinámica y activa, buscando siempre la manera de vivir conforme a la voluntad de Dios. Por tanto, una fe que no se refleja en nuestras obras, que no se traduce en generosidad, compasión y amor hacia el prójimo, es una fe incompleta, una fe vacía. La verdadera fe es una fe que se ve en la vida cotidiana, que nos lleva a vivir en coherencia con las enseñanzas del Evangelio. La necesidad de escuchar la palabra de Dios. Uno de los mensajes clave de esta parábola es que la salvación no se encuentra en experiencias extraordinarias, sino en la escucha de la palabra de Dios y la respuesta a ella. El rico pide que alguien resucite de entre los muertos para advertir a sus hermanos. Pero Abraham responde que si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se convertirán, aunque alguien resucite. Esto subraya la importancia de escuchar y seguir las enseñanzas de las Escrituras, que ya contienen todo lo que necesitamos para vivir una vida justa y piadosa. La palabra de Dios nos llama a la conversión, a la acción, y nos muestra el camino hacia la salvación. No necesitamos señales espectaculares o milagros extraordinarios para saber lo que Dios espera de nosotros. Las Escrituras ya nos revelan la voluntad de Dios. Y la verdadera conversión consiste en escuchar esa palabra y vivir de acuerdo con ella. Esta parábola nos recuerda que si cerramos nuestros oídos a la enseñanza de los profetas y no vivimos conforme al Evangelio, no importa cuántos milagros veamos, nuestra vida no cambiará.
La salvación está en escuchar y actuar según lo que Dios ya nos ha revelado en su palabra. El juicio final y la responsabilidad individual. La parábola del rico y Lázaro también nos recuerda que cada persona es responsable de su propia vida y de sus propias decisiones ante Dios. El rico no pudo culpar a nadie más por su destino final. Su condena fue el resultado directo de su indiferencia y egoísmo. De manera similar, cada uno de nosotros será juzgado por nuestras propias decisiones, no por las decisiones de los demás. Dios nos ha dado la libertad de elegir. Y esa libertad viene con la responsabilidad de usarla para hacer el bien, para vivir con justicia y para amar a los demás. Este juicio final, al que se hace referencia en la parábola, no es algo que debe aterrorizarnos, sino algo que debe motivarnos a vivir de manera coherente con los valores del Evangelio. Cada acción que tomamos, cada elección que hacemos, nos acerca o nos aleja de Dios. Por lo tanto, debemos vivir de manera consciente y responsable, sabiendo que nuestras decisiones no solo afectan nuestra vida presente, sino que tienen repercusiones eternas. El llamado es a vivir de manera que, al final de nuestros días, podamos escuchar la voz de Dios que nos dice: bien hecho, buen y fiel siervo. La esperanza de la vida eterna. La vida eterna es uno de los temas centrales en la parábola del rico y Lázaro. Aunque el rico gozó de una vida de placer y abundancia en la tierra, su destino eterno fue de sufrimiento. Mientras que Lázaro, que había sufrido en esta vida, fue recompensado con consuelo eterno. Este contraste entre la vida temporal y la vida eterna es un recordatorio de que, aunque la vida en la tierra pueda estar llena de dificultades, Dios tiene preparadas grandes bendiciones para aquellos que son fieles a su voluntad. La esperanza cristiana se basa en la promesa de que el sufrimiento presente no es el fin de la historia. La vida eterna es la recompensa final para aquellos que han vivido de acuerdo con el reino de Dios. El cristiano no debe temer al sufrimiento o a la muerte, sino mirar hacia adelante con esperanza, sabiendo que en el reino de Dios todo será restaurado. Esta esperanza nos da fortaleza para seguir adelante en medio de las pruebas, confiando en que nuestra vida, cuando se vive según los principios del Evangelio, tiene un valor eterno. La vida eterna es la meta última del cristiano. Y todo lo que hacemos en este mundo debe ser una preparación para esa realidad gloriosa. El amor como principio fundamental. La parábola del rico y Lázaro nos recuerda que el amor es el principio fundamental del reino de Dios. El cristiano está llamado a amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Este amor no es solo un sentimiento, sino una acción concreta que se manifiesta en la generosidad, la justicia, la misericordia y el servicio. Jesús nos enseña que el amor es la clave para entender la vida eterna, y que el juicio final dependerá de si hemos vivido este amor en nuestra vida cotidiana. El amor hacia el prójimo es la forma en que expresamos nuestro amor a Dios. Este amor no se limita a aquellos que nos son cercanos o a aquellos que nos tratan bien, sino que se extiende a todos, especialmente a los más necesitados, los marginados y los que sufren.
El amor cristiano es un amor que se da sin esperar nada a cambio. Un amor que se muestra en actos de servicio y generosidad. Al vivir este amor, estamos construyendo el reino de Dios en la tierra y preparándonos para la gloria eterna en la presencia de Dios. El desafío de ser conscientes del sufrimiento ajeno. La parábola del rico y Lázaro pone de relieve uno de los mayores desafíos para el ser humano. Ser conscientes del sufrimiento ajeno y, más aún, responder ante él. El rico vivió en su mundo de lujo, completamente ajeno a la miseria que padecía Lázaro, quien estaba a su puerta. Esto refleja una desconexión emocional y espiritual que muchas veces experimentamos en nuestra sociedad. El sufrimiento de otros, especialmente el de los más vulnerables, a menudo nos resulta distante o ajeno. Sin embargo, el llamado del Evangelio es a abrir los ojos y el corazón para ver la realidad de quienes nos rodean, sobre todo aquellos que viven en situaciones de pobreza extrema, marginación o dolor. La conciencia del sufrimiento ajeno no debe ser solo una cuestión de simpatía, sino de acción. Jesús nos invita a salir de nuestra comodidad y a comprometernos activamente con las situaciones de injusticia y sufrimiento. La indiferencia del rico es lo que lo condena, no su riqueza en sí misma. De esta forma, la parábola nos reta a preguntarnos cómo estamos viviendo nuestra fe. ¿Estamos atentos a las necesidades de los demás? ¿Respondemos con compasión y generosidad cuando vemos a alguien sufriendo? ¿O preferimos ignorarlo, pensando que no es nuestro problema? La urgencia de cambiar mientras hay tiempo. Una enseñanza clave en la parábola es la urgencia de cambiar mientras estamos en esta vida. El rico, al final de su vida, se da cuenta de su error. Pero es demasiado tarde. Este aspecto de la parábola subraya la importancia de vivir con conciencia de nuestra mortalidad. La muerte es algo que tarde o temprano llegará. Y lo que hagamos con nuestra vida, nuestras decisiones y nuestros bienes en este tiempo determinará nuestro destino eterno. La parábola no solo es un llamado a la acción, sino también a la reflexión profunda sobre cómo estamos usando nuestro tiempo y nuestras oportunidades. No podemos vivir esperando el momento perfecto para cambiar, porque ese momento puede no llegar nunca. Dios nos llama a vivir con urgencia, a cambiar nuestras actitudes, nuestras prioridades y nuestro comportamiento ahora, mientras tenemos la oportunidad. La vida es un don precioso y fugaz, y debemos aprovechar cada momento para vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios, sabiendo que en la eternidad no habrá más oportunidades para arrepentirnos o rectificar. La parábola nos invita a vivir con un sentido de responsabilidad ante Dios, para que, cuando llegue el final de nuestra vida, podamos estar preparados para enfrentarnos a Él con un corazón limpio. El reto de la misericordia y la justicia. El rico, al ver a Lázaro en el más allá, clama por misericordia, pero se da cuenta de que ya no puede cambiar su destino. Esta parte de la parábola nos recuerda que la misericordia divina tiene un tiempo de gracia, un espacio para arrepentirse y cambiar de rumbo. Pero ese tiempo es limitado.
El concepto de justicia en el reino de Dios es diferente al de la justicia humana. En el reino de Dios, la justicia está estrechamente ligada a la misericordia y la compasión. Aquellos que han vivido con indiferencia hacia los más necesitados. Aquellos que han cerrado sus corazones al sufrimiento de los demás. Experimentarán las consecuencias de sus actos. Este es un llamado a los cristianos a practicar la misericordia y la justicia en la vida cotidiana. Jesús nos enseña que la verdadera justicia no es solo un acto de retribución, sino una acción compasiva que busca restaurar lo que ha sido roto, sanar lo que ha sido dañado y restaurar la dignidad de cada persona. Si buscamos vivir conforme a los valores del reino de Dios, debemos ser generosos con los demás, especialmente con los que sufren. La misericordia y la justicia no son conceptos abstractos, sino principios que deben guiar nuestras decisiones y nuestras acciones diarias. La mirada a la eternidad como perspectiva transformadora. Una de las grandes enseñanzas de la parábola es la importancia de vivir con una perspectiva eterna. El rico vivió solo para el presente, disfrutando de su vida sin pensar en lo que venía después de la muerte. Esta falta de reflexión sobre la eternidad lo llevó a la perdición. Por otro lado, Lázaro, que sufrió en la tierra, encontró su recompensa en el reino de Dios. La parábola nos desafía a mirar más allá de los placeres momentáneos y las preocupaciones temporales de la vida, y considerar el destino eterno al que todos nos dirigimos. Vivimos en una cultura que muchas veces pone el énfasis en el aquí y el ahora, en el disfrute inmediato, sin considerar las implicaciones espirituales a largo plazo. Sin embargo, el cristiano está llamado a vivir con una mirada puesta en la eternidad. Las decisiones que tomamos, la manera en que tratamos a los demás, cómo administramos nuestros bienes y cómo vivimos nuestra fe. Todo tiene un impacto en nuestra vida eterna. La mirada a la eternidad nos ayuda a relativizar las dificultades y los sufrimientos temporales, dándonos fuerza para perseverar en la fe y la esperanza de que todo lo que hacemos por amor a Dios y al prójimo tiene un valor eterno. La urgencia de vivir el Evangelio hoy. La parábola de Lucas también nos insta a vivir el Evangelio con urgencia. Jesús no nos da esta enseñanza como una advertencia lejana, sino como una invitación a actuar ahora, en el presente. El rico y sus hermanos tenían la oportunidad de cambiar, de vivir conforme a los principios del reino. Pero su ceguera espiritual los condujo al fracaso. Hoy, Jesús nos llama a no dejar para mañana lo que podemos hacer hoy. El llamado a la conversión y a la acción es un presente continuo. Una invitación a vivir el Evangelio ahora. El cristiano no puede esperar a que las circunstancias son perfectas para comenzar a vivir su fe de manera plena. Cada día es una oportunidad para practicar la generosidad, la compasión y la justicia. La vida no es solo un camino hacia la salvación personal, sino una misión de amor y servicio hacia los demás. Este llamado a vivir el Evangelio hoy es una invitación a ser testigos de Cristo en el mundo. A mostrar con nuestras obras la bondad, cronómetro igual a 130, 0, y la misericordia de Dios. Cada acción cuenta. Y es nuestra responsabilidad hacer
De cada momento una oportunidad para seguir los pasos de Jesús. La importancia de la solidaridad cristiana. La solidaridad cristiana es otro de los grandes temas que emerge de la parábola del rico y Lázaro. El cristiano está llamado a vivir en comunidad, a ser solidario con los demás, especialmente con los más necesitados. Esta solidaridad no es opcional. Es un mandato del Evangelio. Vivir en solidaridad con los demás significa estar dispuestos a compartir, a sacrificar lo que tenemos por el bien de los demás, a ponernos en el lugar del otro. El rico, al no tener en cuenta la situación de Lázaro, falló en su misión de vivir una vida de solidaridad y amor. Ser solidarios no solo implica dar de nuestros bienes materiales, sino también compartir nuestro tiempo, nuestra atención y nuestro amor con aquellos que sufren. La solidaridad cristiana es una forma de vivir la fraternidad y de construir un mundo más justo y compasivo. Al vivir en solidaridad, no solo ayudamos a los demás, sino que también crecemos espiritualmente, porque imitamos el ejemplo de Cristo, quien se dio a sí mismo por los demás. Esta es la verdadera riqueza, la que no se mide por lo que acumulamos, sino por lo que damos. El reino de Dios y la transformación de la sociedad. El reino de Dios no solo tiene que ver con la salvación individual, sino con la transformación de la sociedad. La parábola del rico y Lázaro nos enseña que en el reino de Dios, los valores del amor, la justicia, la compasión y la equidad son fundamentales. El cristiano está llamado no solo a vivir según esos valores en su vida personal, sino a trabajar por un mundo donde esos valores se hagan realidad. Esto implica luchar contra las estructuras de injusticia, pobreza y desigualdad, que perpetúan el sufrimiento humano. El cristiano debe ser un agente de transformación social, un testigo del reino de Dios en la sociedad. Al hacer esto, está cumpliendo con su misión de anunciar el Evangelio, no solo con palabras, sino con acciones concretas. La justicia del reino de Dios no es solo una justicia de palabras, sino una justicia vivida en la práctica, en la defensa de los derechos de los oprimidos, en el cuidado de los más necesitados, y en la lucha por un mundo donde todos tengan acceso a lo que necesitan para vivir con dignidad. La parábola nos desafía a ser portadores de esa justicia y a ser constructores del reino en este mundo. La tensión entre lo temporal y lo eterno. La parábola del rico y Lázaro destaca una de las tensiones más profundas de la vida humana: la relación entre lo temporal y lo eterno. En la historia, el rico vive obsesionado con lo efímero, disfrutando de una vida de placeres y comodidades. Mientras que Lázaro, que sufre en la tierra, recibe su recompensa en la eternidad. Este contraste resalta la invitación a los cristianos a no quedar atrapados en lo transitorio y lo superficial, sino a vivir con la mirada puesta en lo que realmente importa: la eternidad. La vida terrenal, aunque importante, es solo un breve pasaje hacia lo que vendrá. Es fácil dejarnos llevar por las preocupaciones cotidianas, las luchas por el dinero, la fama o el reconocimiento. Estas son cosas temporales que, aunque parecen fundamentales para nuestra vida, no tienen valor eterno.
Jesús nos invita a vivir con la conciencia de que lo que hagamos en esta vida tiene repercusiones eternas. Lo que sembramos aquí, en nuestra relación con los demás, en nuestra fidelidad a Dios, en nuestra generosidad y en la lucha por la justicia, será lo que cosecharemos en el reino de Dios. El valor de la humildad. La humildad es un valor central en el reino de Dios. Y la parábola del rico y Lázaro nos enseña una lección profunda sobre este principio. Lázaro, el hombre pobre y marginado, es el que encuentra consuelo eterno. Mientras que el rico, que vivió en el lujo, no puede acceder a esa misma recompensa. La humillación que experimentó Lázaro en esta vida se invierte en la eternidad, donde se le da la dignidad y el consuelo que no encontró en la tierra. Este contraste entre la humildad y la arrogancia, entre los que se exaltan a sí mismos y los que son humildes ante Dios, subraya la enseñanza de que el reino de Dios valora la humildad, la sencillez y la dependencia de Él. A través de esta parábola, Jesús nos recuerda que el orgullo y el egocentrismo son caminos que nos alejan de la verdadera vida en Dios. La humildad no significa una negación de nuestro valor como seres humanos, sino una disposición para reconocer nuestra total dependencia de Dios y la necesidad de vivir de acuerdo con los principios del reino. Aquellos que buscan glorificarse a sí mismos en esta vida, acumulando bienes, poder y reconocimiento, se alejan de la verdadera gloria que se encuentra en la humildad y el servicio. La invitación al sacrificio cristiano. La parábola también nos llama a la práctica del sacrificio en nuestra vida cristiana. El rico vivió en abundancia sin preocuparse por el sufrimiento de los demás, mientras que Lázaro, con su pobreza y sufrimiento, fue el que recibió la recompensa eterna. En este sentido, el sacrificio que Lázaro experimentó no fue un fin en sí mismo, sino una forma de vivir de acuerdo con los valores del reino de Dios. El sacrificio cristiano no es algo que se busque por sí mismo, sino una consecuencia natural de vivir para los demás, especialmente los más necesitados. El sacrificio cristiano implica renunciar a las propias comodidades y deseos egoístas por el bien de los demás, especialmente los más vulnerables. Esto no se refiere solo al aspecto material, sino también a nuestras actitudes y prioridades. Vivir el Evangelio implica un sacrificio constante. Dejar de lado nuestros propios intereses para poner los de los demás por encima de los nuestros, como Cristo hizo por nosotros. Este es el camino que lleva a la vida eterna, a la verdadera satisfacción y paz que solo se encuentran en el servicio desinteresado. La necesidad de vivir con esperanza. La parábola del rico y Lázaro también nos desafía a vivir con esperanza. Lázaro, a pesar de su sufrimiento en la tierra, nunca perdió la esperanza en la promesa de Dios. Su sufrimiento no lo definió, sino que fue una forma de espera activa. Una confianza en que, a pesar de la dureza de la vida, Dios tenía algo mejor preparado para él. La esperanza cristiana no es una simple espera pasiva, sino una espera activa. Un anhelo profundo de que, al final, todo será restaurado y recompensado en el reino de Dios.
Para el cristiano, la esperanza no se basa en las circunstancias visibles, sino en las promesas de Dios. En la vida diaria, podemos enfrentar muchos desafíos y dificultades. Pero la esperanza nos impulsa a seguir adelante, confiando en que, aunque el sufrimiento temporal sea grande, la recompensa eterna será mucho mayor. Esta esperanza transforma nuestra actitud frente a las pruebas de la vida, pues nos permite ver más allá de los problemas y mirar hacia la meta final. El gozo eterno junto a Dios. El testimonio de los muertos y su influencia en los vivos. Una parte significativa de la parábola es cuando el rico, desde el abismo, pide que se envíe a Lázaro a advertir a sus hermanos. Esta parte nos muestra que, incluso en la vida después de la muerte, el testimonio de aquellos que han partido sigue siendo importante. A pesar de que el rico no pudo cambiar su destino, su preocupación por los suyos revela el poder del testimonio de vida. La parábola nos invita a reflexionar sobre cómo nuestro testimonio en esta vida puede influir en los demás. No solo en el presente, sino también más allá de nuestra existencia terrenal. Como cristianos, estamos llamados a ser testigos vivos de la misericordia, la justicia y el amor de Dios. Nuestro testimonio de vida tiene el poder de transformar los corazones y las vidas de aquellos que nos rodean. La forma en que vivimos, las decisiones que tomamos, la manera en que amamos a los demás. Todo tiene un impacto. No solo en el aquí y ahora, sino también en las generaciones futuras. Vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios es dejar un legado que puede influir en el destino eterno de aquellos que nos rodean. La llamada a la reflexión personal. La parábola del rico y Lázaro no solo nos invita a reflexionar sobre la injusticia social y la diferencia entre ricos y pobres, sino que también nos desafía a una reflexión personal sobre nuestra propia vida. ¿Estamos viviendo de acuerdo con los principios del reino de Dios? ¿Estamos dispuestos a renunciar a lo que nos impide vivir una vida de generosidad y servicio? Esta parábola es un espejo que nos muestra nuestras propias actitudes y nos invita a preguntarnos si estamos verdaderamente siguiendo el ejemplo de Cristo en nuestra vida diaria. El cristiano debe hacer un examen de conciencia constante, no solo de sus acciones externas, sino también de sus actitudes y motivaciones internas. La vida cristiana no es solo una cuestión de cumplir con ciertas reglas externas, sino de tener un corazón transformado por el amor de Dios. Vivir de acuerdo con el reino de Dios implica una disposición interna a cambiar, a crecer en amor, a renunciar a lo que nos aleja de Dios y abrazar lo que nos acerca a Él. La parábola nos invita a una conversión profunda, a una vida que no se conforma con lo superficial, sino que busca una autenticidad radical. La práctica de la caridad como un estilo de vida. La caridad es uno de los pilares fundamentales del cristianismo. Y la parábola del rico y Lázaro resalta su importancia en la vida diaria. Jesús nos enseña que no basta con sentir lástima por los pobres o los necesitados, sino que debemos actuar para aliviar su sufrimiento. La verdadera caridad no se limita a la acción puntual o al gesto de generosidad ocasional, sino que debe convertirse en un estilo de vida. Una actitud constante de compasión y generosidad.
La caridad cristiana es la respuesta a la llamada de Dios. A ver a los demás como Él los ve. Dignos de amor, dignos de cuidado. Dignos de ser atendidos en sus necesidades. La parábola del rico. Y Lázaro nos muestra que la generosidad no debe ser un acto aislado, sino un compromiso constante con aquellos que sufren. Vivir una vida de caridad implica una disposición a compartir lo que tenemos, a sacrificar lo que nos pertenece por el bien de los demás, y a buscar siempre el bienestar de los demás. El desafío de amar como Dios ama. El último y más grande desafío que presenta la parábola es el llamado a amar como Dios ama. La actitud del rico, que se niega a compartir su riqueza con el pobre Lázaro, es el reflejo de un corazón cerrado al amor de Dios. El cristiano está llamado a amar a los demás con un amor incondicional. Un amor que no espera nada a cambio, que se da libremente y sin reservas. El amor cristiano no es un amor que se basa en méritos, o en lo que la otra persona puede darnos, sino un amor que se da gratuitamente, como Dios lo hace con nosotros. Este amor radical es el que nos lleva a actuar en favor de los más vulnerables, a ser generosos, a ofrecer nuestra ayuda a quienes lo necesitan sin buscar compensación. Al vivir de esta manera, no solo estamos siguiendo el ejemplo de Cristo, sino que estamos reflejando el amor divino que transforma el mundo y da testimonio de la presencia del reino de Dios en la tierra. Vivir este amor nos prepara para la eternidad, porque el amor de Dios es eterno, y es solo en él donde encontramos la verdadera paz y satisfacción. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Daniel, deseándote un día lleno de bendiciones.